Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este miércoles 30 de abril se cumplen 100 días de gobierno de Donald Trump, un gobierno que no ha dejado de mantenerse en los titulares de la prensa internacional, ya sea por su política interna, por la guerra arancelaria o por sus intentos de mediación en la guerra de Ucrania. Para analizar cómo va Donald Trump en sus objetivos y estrategias, nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Óscar. Un gusto siempre estar acá. Bueno, empecemos por el tema interno, antes de pasar ya a la política exterior de Donald Trump, que es, digamos, lo más controvertido, o de lo más controvertido de esta segunda gestión. Entre los principales puntos de su campaña estaba el tema de la economía y también de reindustrializar a Estados Unidos. Hasta el momento, en estos 100 días, aunque no sea tanto tiempo, ¿cómo evalúas que está avanzando la gestión, la administración Trump en estos objetivos, en estos puntos? Bueno, eso sí es difícil analizarlo tan pronto porque el objetivo de reindustrializar a Estados Unidos depende de su éxito en la guerra comercial. Recordemos que prácticamente Estados Unidos movió toda su industria para Asia, para otros países. Entonces, si él logra tener éxito, pues podrá reindustrializar a Estados Unidos. Y eso es un proceso que toma tiempo, mover no solamente las fábricas, todo lo que es la cadena de suministros. Él sabía y su equipo sabía que en estos primeros 100 días no iban a conseguir ese éxito. Y están apostando por algo más a largo plazo. Por lo menos que para dentro de 2 años, cuando vengan las elecciones de medio término, ya pueda mostrar algo para su opinión pública. Pero decir que tanto éxito está teniendo esto a los primeros 100 días es bastante difícil porque las empresas y las industrias y sobre todo la cadena de suministro no se traslada de un país a otro nada más por decreto y muchísimo menos cuando vemos la magnitud de lo que es China. Entonces ahí hay que esperar un poco más, es difícil hacer un juicio. Ahora, uno de los temas en los que sí se han adoptado medidas contundentes son las políticas de Donald Trump en contra de la denominada ideología woke, que no solamente tiene bastante fuerza en Estados Unidos, sino en el mundo occidental en términos generales. ¿Qué tan acertadas te parecen, por ejemplo, la idea o las políticas en las que se corta el financiamiento a la difusión de las teorías y políticas woke? Bueno, eso sí está teniendo un golpe muy duro, sobre todo dentro de sus oponentes demócratas, y claro, está teniendo un impacto a nivel mundial. Se ha demostrado que uno de los principales entes de financiamiento de estas tendencias ultra progresistas era ni más ni menos que la USAID, que terminó siendo una forma de desviar los recursos del contribuyente americano para financiar movimientos ideológicos tanto a nivel mundial como incluso a nivel interno dentro del propio Estados Unidos que se redistribuía. Y bueno, esto está ligado con, de alguna forma, la llegada de Elon Musk a la administración, que Elon Musk básicamente propone reducir al máximo el Estado. Esto es algo muy importante porque mucha gente está asociando la actual administración Trump, inclusive la llegada de Elon Musk y su departamento, el DOGE, para el Departamento de Eficiencia Gubernamental, con una especie de fascismo o un neofascismo, pero hay una diferencia que es fundamental. El fascismo tradicional más bien busca la ampliación del Estado, ampliarlo, tener una burocracia cada vez mayor y eso le da mayor control al Estado sobre la población. Este tipo de medidas que ha aplicado Trump más bien reduce el Estado. Le quita poder al Estado y por supuesto, bueno, se lo terminará dando más al individuo o a entes privados. Así que ahí hay un cortocircuito muy fuerte entre lo que sería asociar este tipo de políticas, que alguien les puede criticar o no, pero hay que tener cuidado y criticarlas o analizarlas desde el punto de vista de las buenas categorías. Hay un cortocircuito cuando se quiere asociar al fascismo porque no concuerda. Entonces, bueno, lo que sí hemos visto es que estos primeros 100 días ha habido una reducción del Estado, por lo menos dentro de la burocracia estatal, una burocracia excesiva. Esto perjudica, por supuesto, a los demócratas que les gustaba ampliar la burocracia porque ahí tenían una base votante.
a través de estos burócratas, y no solamente burócratas, sino una gran cantidad de asociaciones, think tank, ONGs que financiaban a través del dinero del contribuyente y vivían justamente de eso. Y no en vano, por ejemplo, en el Distrito de Columbia, que es la ciudad de Washington, vemos los resultados electorales que los demócratas sacan más del 90%, por lo menos el 95%. Entonces quiere decir que hay un nexo muy fuerte entre lo que es una ideología y lo que era este tipo de medidas. Ahora, como bien señalas, ¿no? Es muy desacertado comparar este tipo de políticas de reducción del Estado con el fascismo, porque el fascismo en sí mismo consiste en políticas de ampliar el Estado, como decía Mussolini, todo con el Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Esta sería una política que encaja pues, en posturas liberales. Ahora, el hecho de reducir el financiamiento para distintos programas sociales, incluidos los de USAID, de alguna manera no podría reducir también la influencia de Estados Unidos en otros países, la influencia que tenía a través de esos canales? Eso es una muy buena pregunta y hay un debate al respecto. USAID fue creado justamente para reducir o digamos que parar la influencia soviética en el resto de los países. Los soviéticos estaban también haciendo sus propios programas de ayuda, tenían sus propios programas de ayuda y de industrias, de infraestructura, etc. Ahora, resulta que en estos momentos no tiene tanto sentido. ¿Por qué? El competidor principal de Estados Unidos es China. China no es un país ideológico. Por más que se le quiera ver o que se intente forzar a encajarlo como un competidor ideológico, no es un competidor ideológico. Puede ser incluso una tiranía, pero no promueve la tiranía en el mundo. No tiene ningún problema en negociar con democracias. No tiene ningún problema en negociar con países con cualquier religión o con cualquier ideología. ¿Y China qué es lo que propone a estos países en vías de desarrollo? Industrias e infraestructura. ¿Qué es lo que está proponiendo Occidente, sobre todo Estados Unidos? Que se ha desindustrializado y no tiene forma de construir infraestructuras porque le dejó esa tarea a China. Pura ideología. Entonces vemos que en países de África va el embajador de China a una universidad, da una conferencia y dice, ¿y usted de dónde viene? De la aldea tal. ¿Y usted de dónde viene? De la aldea tal. Bueno, a usted le toma 4 días venir acá a la capital, pero ahora con el nuevo tren chino, eso se va a reducir a 4 horas. Y todos los africanos aplauden. Y aquí en Occidente nos molestamos y hablamos de la trampa de la deuda, que eso es una estrategia china, lo que sea, pero al final se están acercando a China, porque China es la que puede construir esta infraestructura. La nueva administración Trump, había que leer o escuchar lo que decía el vicepresidente Vance, incluso antes de que fuera nombrado candidato para vicepresidente. Él decía que Estados Unidos tiene que cambiar el modelo y dejar de invertir en ideologías para empezar a reindustrializarnos y promover infraestructura, que eso es lo que quieren estos países. Entonces, claro, lo que está buscando la administración Trump es los recursos, maximizarlos y digamos, sobre todo, administrarlos mejor. Decir, bueno, vamos a dejar de despilfarrar el dinero del contribuyente en propaganda, que básicamente eso es lo que están haciendo, que al final no nos está reportando nada y es una gran oportunidad para China. Vamos a replegarnos, porque es un repliegue, esto es un repliegue, por supuesto. Nos reorganizamos con una nueva base industrial, con un nuevo Estados Unidos, y luego vamos al contraataque, pero más fuerte y con una estrategia más inteligente. Entonces, esa es básicamente la estrategia de la administración Trump. No es un aislacionismo, en absoluto. Es solamente decirle a Estados Unidos, mira, el mundo ha cambiado, nuestra estrategia no ha sido la correcta, y nos estamos enfrentando a un enemigo que no es la Unión Soviética, porque no es ideológico, y es muy inteligente. Así que tenemos que actuar de otra forma. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar con más detalle la denominada guerra arancelaria iniciada por Donald Trump.
Seguimos en Informe Extra analizando los 100 días de gobierno de Donald Trump, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, en el bloque anterior estabas mencionando la postura de Estados Unidos ante una potencia emergente como China, que, digamos, no está buscando difundir una ideología como se daba con la Unión Soviética o como la propia China en tiempos de la Guerra Fría. Ahora es un escenario diferente ante el cual se está adecuando Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Y en el marco de este contexto, una de las políticas más controvertidas del gobierno de Trump es la denominada guerra arancelaria, en particular con la República o contra la República Popular China. ¿Podrías señalarnos cómo evalúas esta estrategia ante el gigante asiático? Claro, China ya es una de las tres grandes potencias, evidentemente, desde el punto de vista económico. Algunas estadísticas la ponen como la segunda, otras como la primera, dependiendo de qué estadísticas tomemos. Si es por PIB nominal, es la segunda economía del mundo y con cierta distancia de la tercera, que vendría siendo la Unión Europea. Y si es por paridad de poder adquisitivo, que en mi opinión es la fundamental, China es la primera potencia económica del mundo. ¿Y por qué considero yo que paridad de poder adquisitivo es superior al PIB nominal? Porque al final lo que importa es qué haces con la economía, qué haces con el dinero. Y si China es más barata, ellos pueden fabricar más barato, su dinero rinde más que en otros países. Pues bueno, eso es básicamente lo que importa. Y de paso, si vemos la estructura del PIB, la estructura del PIB occidental es fundamentalmente servicio, mientras que la de China es un PIB industrial. Y esto en un conflicto es fundamental, porque más vale tener un astillero que produzca 50 barcos al año que tener una economía como la de España que se fundamenta en tascas, hoteles y empresas de telemarketing. Bueno, proporciona servicios, pero a la hora de la verdad eso no es tangible. Lo chino sí es tangible. Lo que está en Asia sí es tangible. Las industrias. Toda la industria se ha trasladado para Occidente. Y en un principio se le dio todo a Corea y Japón y ahora va de esos países a China. Y China va liderando la economía mundial no es solamente por su mano de obra más barata, que ya ellos han pasado esa etapa. Tenemos que cambiar muchos mitos con China. China es ahora el país más robotizado del mundo, incluso superó a Japón en términos de robotización. Y si tenemos en cuenta que los robots producen más baratos que la mano de obra humana, y de paso China tiene una de las energías, por lo menos dentro de las economías, dentro de las grandes economías, una de las inmensamente más baratas que hay, no se puede ni comparar con los precios de Europa y mucho más barato que Estados Unidos, tiene, digamos, un poder competitivo muchísimo mayor. Entonces, ante este ascenso de China, que sigue ascendiendo y sigue ascendiendo y sigue ascendiendo, más allá de cómo prevén algunos que los mercados chinos van a ir mal, que tienen problemas con la crisis inmobiliaria, son problemas manejables, pero sobre todo lo es fundamental para el poder de una nación. Su industria es la más poderosa y sigue siendo, o sea, sigue creciendo. Quiere decir que va a seguir siendo cada vez más y más poderosa a medida que pasen los años. Entonces Estados Unidos está en un grave problema porque el poder mundial se está trasladando de forma muy acelerada para China. Y eso quiere decir que pues Estados Unidos está en proceso de perder su primer lugar del podio a nivel mundial. Y pues los chinos básicamente tienen que esperar unos años y dentro de poco van a ser el país más poderoso del mundo, incluso sin irse a una guerra. Ya hoy en día tienen la armada más grande del mundo, no en número de barcos, no en número de tonelajes, sino en número de barcos, en número de buques, pero fundamentalmente son los que tienen la capacidad de construir más barcos del mundo. Nada más China construye la mitad de los barcos del mundo. Entonces, eso es un grave problema para un país que quiere mantener la hegemonía o por lo menos la primacía, que es Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque se pueden imprimir dinero, se pueden imprimir dólares, la Reserva Federal puede emitir algún tipo de decreto, el dinero se puede imprimir, pero ingenieros navales no se pueden imprimir, soldados no se pueden imprimir, otro tipo de ingenieros no se pueden imprimir, municiones no se pueden imprimir, barcos no se pueden imprimir.
Entonces, no se puede decir, bueno, vamos a meterle más dinero a los astilleros norteamericanos y ya, imprimimos una gran cantidad de dólares y ahora que somos competitivos con China. Los chinos son los que gradúan los ingenieros navales, no Estados Unidos. Eso es un proceso que tomaría mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, ante este escenario, Trump quiere revertir o por lo menos ralentizar este proceso y está tomando estas medidas que en la opinión de muchos, yo me sumo a eso, son bastante audaces, aventureras, pero son medidas que debieron haber sido tomadas con mayor anterioridad, hace muchísimo tiempo, y más graduales para evitar un conflicto incluso bélico que podría desencadenar esto. Pero ante un escenario que está trasladando todo el poder de Estados Unidos a China de forma cada vez más acelerada, Trump da, digamos, un golpe en la mesa. Esto en teoría de juego se hace cuando ya te quedas sin cartas y Estados Unidos se ha quedado sin cartas. Terminas dando un golpe en la mesa y la rompes para ver si de ahí puedes ganar algo. Él está rompiendo la mesa y viendo a ver si a través de estas medidas radicales logra que las industrias occidentales que todavía están en China salgan y se trasladen a Estados Unidos o a algún otro país. Entonces ya digamos que su estrategia es ralentizar esta excesiva industrialización de China y tratar de reindustrializar al máximo posible, aunque a lo mejor no a nivel completo como era en los años 60, pero al máximo posible Estados Unidos. Ahora, en los años 30 y comienzos de los años 40, el gran adversario de Estados Unidos en el Pacífico era el Imperio del Japón. Y en ese escenario, ante la beligerancia del Imperio del Japón, el peligro que representaba y la agresión a China, que fue invadida en ese contexto, Estados Unidos llevó a cabo políticas, sanciones comerciales y económicas, ¿no? Se hizo un embargo del petróleo, un embargo del acero, al que se sumaron también países como el Reino Unido y Países Bajos. Y todo esto fue el contexto previo a el ataque de Pearl Harbor y el inicio pues, del ataque de posesiones por parte de Japón a los territorios de las potencias occidentales en el Pacífico. ¿Consideras que en un contexto como el de hoy, en el que el mundo está mucho más interconectado económicamente, existirían posibilidades de una reacción beligerante por parte de China con motivo pues, de las políticas adoptadas por Donald Trump? Fíjate, la posibilidad siempre ha existido más allá de los aranceles y de la política de Donald Trump. Se da siempre que dos grandes potencias, su camino se cruzan. La potencia establecida con la potencia en ascenso y en su competencia ambas llegan a la conclusión de que este es el momento y no más allá para irse a la guerra. Esto se llama la trampa de Tucídides. Porque Tucídides fue un general ateniense que vivió la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso fue la guerra que dividió a Grecia en dos, después de que expulsaron a los persas. La mitad de Grecia se fue con Esparta, la otra mitad de Grecia con Atenas. Fue el primer sistema internacional que conocemos y tenía dos potencias, Esparta y Atenas, y iban compitiendo por influencia hasta que ambas llegaron a la conclusión de que ese era justo el momento para irse a la guerra y no más allá, porque más allá podían perderla. Esparta, que era la potencia en ascenso, viendo que su poder iba en decremento por Atenas, y la potencia en ascenso, que es Atenas, sobreestima sus capacidades y dice, ahora estamos en condiciones de irnos a la guerra. Una dice, ahora estoy en condiciones de irme a la guerra, y la otra dice, si espero un año más, 2 años más, va a ser muy tarde porque ahora ellos van a ser más poderosos que nosotros. En este caso, Esparta es Estados Unidos y Atenas sería China. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial con el Imperio del Japón y Estados Unidos, pero con unas diferencias fundamentales. Japón es un archipiélago, China es un continente. Estados Unidos es un continente. Estados Unidos tenía todos los recursos a su disposición y tenía la industria a su disposición. Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, era la fábrica del mundo. Made in USA era el actual Made in China. Japón, digamos que era el más pequeño, el más débil, su industria era básicamente militar. Cuando le ponen todas estas sanciones a Japón la ahorcan, realmente lo ahorcan.
Y por eso es que ellos se van a una expansión y una conquista ilimitada. Toda de la costa china, bajaron ¿cómo que se llama? Vietnam, llegaron hasta Indonesia porque necesitaban Petróleo. conquistar el petróleo, sí, no lo pudieron sacar. Estaban realmente en una situación, digamos, asfixiante para ellos, hasta que dicen, bueno, si seguimos así, definitivamente todo esto se va a venir abajo solo. Así que tenemos dos opciones. Una, o rompemos la mesa, como yo puse en el ejemplo anterior, te quedas sin carta, rompes la mesa y nos vamos a la guerra contra Estados Unidos, que es la otra gran potencia, y bueno, veremos a ver qué pasa. Pero si no hacemos esto, definitivamente perdimos. Fue una decisión racional. Racional no quiere decir que al final le salió bien. Claro. Pero con China hay una diferencia. China tiene amplios recursos, tiene la industria a su favor y no es nada seguro de que Estados Unidos gane la guerra comercial. Así que China no está tan desesperada como Japón en su momento para irse a una guerra comercial, para irse a una guerra bélica. Inclusive podría darse el caso que sea Estados Unidos el que esté desesperado. Claro. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para analizar esta conversación de Donald Trump y Volodymyr Zelensky en el funeral del Papa Francisco. Seguimos en Informe Extra analizando los 100 días del gobierno de Donald Trump acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, una de las imágenes digamos más importantes de estos primeros 100 días del gobierno de Donald Trump son las que estamos viendo en pantalla. Este diálogo con el presidente de Ucrania, Zelensky, en el funeral del Papa Francisco. Este es el encuentro que han tenido tras digamos, impasse en el despacho Oval, que fue también, que salió en todos los titulares, pues esta discusión. Y en este diálogo también participaron en un momento el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. ¿Qué expectativas hay con relación a estos diálogos en el funeral del Papa Francisco? Mira, el Vaticano, esa Basílica de San Pedro, vamos a estar claro que eso es un palacio espectacular. Y ellos tienen una gran cantidad de salas privadas, especialmente diseñadas para hacer este tipo de encuentros. ¿Qué es lo que veo yo ahí? Una escena completamente improvisada, unas sillitas que pusieron para que saliera la foto lo mejor posible. Y si a mí me preguntas, ahorita no me consta porque no tengo mayor información, pero viendo que estaba ahí Emmanuel Macron, que siempre ha estado detrás de que Trump reciba a Zelensky y la foto, sabiendo cómo son los franceses. Bueno, yo que he estudiado acá en Francia, que le toman mucho en cuenta la estética, ahí estuvo la diplomacia francesa detrás, que quería justamente la foto y buscar algún momento para que Trump recibiera a Zelensky. Yo no sé cuánto tiempo duró esta conversación, no creo que haya durado demasiado, pero tuvo su objetivo, que es tomar la foto. La foto quedó muchísimo mejor que si la hubiesen hecho en una sala especialmente acondicionada, Trump frente a Zelensky con una mesa. Esto fue una foto icónica. Pero que eso pueda cambiar la guerra, que eso cambie los intereses estratégicos de Estados Unidos, no, eso está muy lejos de hacerlo. Sabemos que Trump toma, digamos, piensa algunas cosas y luego cuando se reúne con sus asesores, Hegseth, con Witkoff, llega a otro tipo de conclusiones y él no va a sacrificar los intereses estratégicos de Estados Unidos solamente porque tuvo unos minutos con Zelensky y salió esa foto. Más bien esa foto le cae como anillo al dedo a su proyecto, que es de alguna forma tratar de desentenderse de la guerra en Ucrania, haciendo ver que Estados Unidos es un país neutral y que digamos que no está con ninguno de los dos. Y ya que él ha sido tan catalogado como pro-Putin, pues esto le da la oportunidad de él decir, no, mira, yo soy neutral, yo también hablo con Ucrania, todavía la estoy apoyando, y Putin también está haciendo malas las cosas, así que yo voy a ver si presiono a ambos.
Pero a la hora de la verdad, Estados Unidos no está logrando ningún objetivo en la guerra en Ucrania, ni siquiera está logrando presionar a Ucrania para que firme el acuerdo de minerales que tanto Claro. ha intentado Donald Trump conseguir. Así que no le daría mayor expectativa al impacto que tenga esta foto en la guerra. César, para terminar, teniendo en cuenta que las sanciones contra Rusia no han sido eficientes y también que hoy por hoy Putin pues ya está quedando bastante claro que Putin es el principal obstáculo de Donald Trump en llegar a un acuerdo de paz por la posición que tiene intransigente y porque le conviene seguir con la guerra, ¿no consideras que Donald Trump podría cambiar su postura y al margen de que no sean eficientes las sanciones, imponer más sanciones a Rusia y dar más armas a Ucrania? El problema es que no solamente Putin está siendo un obstáculo, la misma Ucrania también está siendo un obstáculo. Ucrania no quiere ceder absolutamente nada, ni siquiera Crimea, que la perdieron en el 2014. Sí. Entonces aquí estamos ante una actitud completamente irracional y quiero explicar algo, esto también tiene que ver con la cultura. Rusia y Ucrania tienen la misma cultura. Son herederos del Rus de Kiev y ellos tienen ambos una, una relación mística, porque es mística con el dolor, con el sufrimiento, con la catástrofe, pero no desde un punto de vista fatalista, sino de que ellos pueden soportar cualquier tipo de dolor y ellos lo ven con orgullo. Vamos a estar claros, en situaciones normales, un país como Ucrania, si tuviese otra cultura, ya hubiese sucumbido, con todo el dolor que han recibido. Pero ellos sienten ese orgullo de que ellos pueden, de que ellos se enfrentan a la tempestad, que ellos pueden soportar cualquier tipo de bofetada. Y si el otro da el golpe más duro, dice, bueno, yo tengo la quijada todavía más dura. Entonces, si no se ha podido presionar a Zelensky y a Ucrania, tampoco se ha podido con Rusia y cualquier sanción, cualquier amenaza, más bien los alienta a irse todavía más, a escalar todavía más el conflicto. Entonces, pues hay muy pocas cartas. Sí ha habido pocas cartas para presionar a Ucrania y someterla. Hay todavía menos cartas para hacerlo con los rusos. Lamentablemente creo que es una guerra que va a continuar muchísimo más tiempo. Lamentable, lamentable. Bueno, César, ha sido como siempre un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Oscar. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.